Seguimos con más información. El narcotráfico en Uruguay se ha vuelto cada vez más violento, con varios adolescentes y jóvenes que han perdido la vida. Pero para entender qué errores ha cometido el sistema político y qué se puede aprender de situaciones similares en otros países, quien estuvo trabajando para responder estas preguntas es Agustín Borges, a quien ya recibimos. ¿Cómo estás, Agus? Lucía, Rosario, buen mediodía. El domingo amanecíamos con la noticia de un nuevo ataque a las oficinas del INR ahí en el centro de Montevideo, y así como ese, hemos narrado un sinfín de episodios violentos vinculados al narcotráfico que han afectado a varios barrios de Montevideo, pero también hemos sido testigos de cómo esa violencia se fue expandiendo hacia otros departamentos. La situación de Uruguay responde a un fenómeno regional, un crimen organizado que afecta muchísimo a América Latina. Estamos hablando del crimen organizado más violento a lo largo de todo el mundo. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué hablamos de situaciones de otros países si la situación de Uruguay quizá no es la misma que Colombia, que Venezuela, que Ecuador? Pero es una respuesta que se ha venido cayendo últimamente, porque hay fenómenos que sucedieron en otros países, que están sucediendo en Uruguay, y en esas regiones donde sucedieron fueron el puntapié inicial para el comienzo de una escalada de violencia que en ocasiones pusieron en jaque a varias ciudades enteras. Pero vamos a hablar con ejemplos, porque creo que es la manera más perfecta de explicar, y para eso traje el caso de los monos. Ustedes se preguntarán qué son los monos. Los monos son un clan familiar de la familia Cantero que puso en jaque a la ciudad de Rosario. Es un clan familiar que nació en la extrema pobreza, que fue escalando en el escalafón, valga la redundancia, del crimen organizado hasta convertirse en la banda más peligrosa y poderosa de Argentina. Ahí tenemos la siguiente imagen que vamos a repasar detalladamente quiénes son los monos. Es un clan familiar que nació en la extrema pobreza, como decíamos. Empezó con delitos comunes, hurtos y rapiña, y en la década de los 90 pasó al narcotráfico. Grupo extremadamente violento, homicidios, ataques a la justicia y extorsión a empresarios, y estaban enfrentados con otro clan familiar que eran los Alvarado. El punto de quiebre de este conflicto en Rosario, que se cobró más de 3.000 vidas desde 2014 hasta acá, solo en Rosario, fue el asesinato del Pájaro Cantero. El Pájaro Cantero era el líder de los monos, y eso desencadenó una especie de violencia sumamente extrema en Rosario que se cobró miles de vidas. Y es algo similar a lo que pasó aquí, en Cerro Norte. ¿Por qué? Hablo del homicidio del líder de los Colos en el año 2024, que fue el desencadenante de un conflicto armado en Cerro Norte que se cobró decenas de vidas, entre ellas la de bebé de 1 año, que mucho hablamos el año pasado. Te preguntamos entonces cómo opera este grupo criminal argentino, que nos acabas de contar por lo menos de su existencia y ampliar un poco más al respecto, y por qué se lo compara con lo que está sucediendo acá en Uruguay. Para eso hablamos con el colega argentino Germán de los Santos, quien investigó este grupo criminal y publicó un libro llamado Los Monos. Germán nos explicó cómo surgió este grupo criminal y cómo sus ataques fueron llegando hasta los actores de la justicia. Después de la muerte de Claudio Cantero, el que toma el liderazgo natural de la organización es su hermano Ariel Cantero, conocido como Guille, que es un hombre que usa una violencia muy extrema, sobre todo no teniendo miramientos con nadie, y eso es lo que empieza a provocar que los enfrentamientos con otras bandas criminales terminen matando a muchísima gente por lo que se llama daños colaterales, digamos, comúnmente, pero que empieza a provocar un pánico muy fuerte en la ciudad. Y pasan, o hay como un escalamiento en esto de enfrentamientos entre los propios grupos criminales, y después, por decisiones que toma la justicia, por ejemplo, emprenden en el año 2018 una serie de atentados contra el Poder Judicial, contra edificios, contra domicilios de jueces y de magistrados. Fue tan poderoso el poder que llegaron a tener los monos que particularmente alquilaban o compraban apartamentos en la ciudad de Rosario simplemente para guardar dinero, para que tengamos una idea del poder que manejaba este grupo criminal. Pero Germán de los Santos también nos explicó por qué es comparable el fenómeno de los monos con lo que pasa acá en Montevideo y cuáles fueron las señales que Rosario no vio a tiempo que Uruguay debería prestar atención.
Cuando el crimen organizado ya responde directamente al Estado y lo desafía, me parece que eso son situaciones que hemos vivido y que no se ha tomado la dimensión que tenían, porque en ese proceso la escala va hacia que los problemas se agudicen. Yo digo, desafiar al Estado atentando contra edificios públicos es una manera, sobre todo, de exponer las respuestas de parte del crimen organizado. Esto se produjo en Rosario cuando el líder de los monos, Guille Cantero, fue trasladado a una cárcel de resistencia Chaco en el norte del país, donde, ¿qué pensaba? Porque había una situación de que desde las propias cárceles se dominaba el crimen organizado y las situaciones en las propias calles de la ciudad. En Rosario, fundamentalmente, hasta que no se aplicaron medidas drásticas dentro de la cárcel, el crimen organizado, el narcotráfico, se ejercía, digamos, los mandos se ejercían desde los propios calabozos. Y eso generó una situación también nueva, que era tener cárceles en condiciones para evitar esto. Entonces, desde hace 2 años se crearon pabellones de alto perfil, incluso con líderes de las principales bandas criminales que están en aislamiento total. Eso generó un impacto de merma de la violencia en las calles de Rosario. Y a todo esto, ¿se puede estimar, Agus, qué tan cerca estamos de que en Uruguay la situación escale y se torne aún más compleja la situación? Yo le digo que estamos un paso. El ataque a la fiscal de corte Mónica Ferrero fue un punto de inflexión y una barrera que acá en Uruguay no se había cruzado y que ahora se está empezando a ver con otros ojos. Pero para eso hablamos con Carlos Chacón, que es especialista en crimen organizado, él es de Colombia. Nos explicaba por qué el ataque a Ferrero puede ser un punto de quiebre y qué tan cerca está Uruguay de que la situación escale mayor. Es un solo paso, porque el grupo criminal lo que ya está empezando a decir es: nosotros imponemos el miedo. Está usando el terrorismo como un medio para enviarle un mensaje a la justicia. Y si las fuerzas políticas, sin importar la tendencia, no salen en respaldo de la justicia, en proteger a los fiscales, a los jueces que investigan el crimen organizado, el paso siguiente es que ya los grupos criminales no tienen ninguna disuasión creíble y por lo tanto empiezan a utilizar la violencia como el motor de sus acciones para imponer lo que ellos quieren. Entonces, alcaldes, prefectos, a nivel local, distintas autoridades, líderes, las personas que se atrevan a denunciar, policías, los que están en las aduanas, y poco a poco empiezan a haber dinámicas de uso de la violencia para imponerse. Y ahí es donde el Estado tiene que ser mucho más fuerte y la sociedad civil tiene que ser muy resiliente. En Colombia, Pablo Escobar quiso doblegarnos en los 80 y Medellín es un gran ejemplo de resiliencia. A pesar de todo lo que quisieron hacer los carteles, Medellín logró salir adelante y logró bajar las tasas de homicidio. Ustedes se preguntarán qué errores cometió Uruguay para que el crimen organizado en nuestro país crezca, ya que la situación de nuestro país no es la misma, por ejemplo, que Colombia. El primero fue pecar de inocencia, pensar que las cosas que sucedían en otro país no iban a suceder en Uruguay, y es un argumento que se está empezando a caer. Pero Chacón nos explicó cuáles son las señales que Uruguay debe prestar más atención para que el Estado dé una respuesta más efectiva contra el crimen organizado. Es un poco el reflejo, insisto, de no haber entendido la magnitud de la amenaza, de no haber entendido los riesgos que existen, por ejemplo, de no reforzar las capacidades de la justicia, de la fuerza pública en materia de inteligencia. La falta de entender la naturaleza de la amenaza hace que muchas veces descuidemos las vulnerabilidades. Los puertos, por ejemplo, que se utilizan y se instrumentalizan para enviar drogas. Sí, efectivamente Uruguay puede no producir ni hoja de coca ni cocaína, pero sí es un lugar de tránsito. Y al convertirse en un lugar de tránsito, pues lo primero que hay que hacer es reforzar cuáles son esos pasos que instrumentalizan la infraestructura, por ejemplo, portuaria de Uruguay, o las fronteras por las cuales hoy pueden estar entrando las drogas al país. Y no reconocer que eso es un fenómeno que va creciendo, ¿cierto?, que requiere que las autoridades cuenten con los medios. Entonces, una evaluación crítica de riesgos. Esto que decía Chacón también lo dijo Mónica Ferrero en su comparecencia ante diputados y ante el Senado.
Hay un desconocimiento por parte de las autoridades, más de nada del sistema político, del poder que tienen las bandas criminales en nuestro país y de todo lo que puede llevar este conflicto que está llevando el gobierno contra el crimen organizado. Pero estos grupos criminales tienen un modus operandi muy similar a lo que es en otros países. Captan siempre menores de edad, adolescentes, para hacer el trabajo sucio. ¿Por qué? Porque la justicia no opera de la misma manera contra los mayores que contra los adolescentes. Esto también se refirió Chacón, y a qué cambios tiene que tener el sistema judicial para hacerle frente a este fenómeno. Reclutar menores de edad es eficiente para esos grupos, porque saben que las penas para los menores de edad son diferenciadas. Eso evita también que de alguna manera les quiten capacidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitarles esa logística. Hay que hacer grandes intervenciones para combatir y prevenir el reclutamiento de menores de edad. Eso implica también tener penas mayores a quienes hacen las tareas de reclutamiento. Porque el problema es que, claro, como no se ve como un fenómeno que afecta a los menores de edad, no se le presta mucha atención. Entonces, la prevención del reclutamiento es un pilar importante y en eso los gobiernos tienen mucha responsabilidad. Y el segundo, las penas para quienes reclutan. Es decir, si usted recluta menores de edad, debería tener penas mayores más allá del narcotráfico, más allá del lavado de activos. El delito de reclutamiento de menores de edad para actividades criminales debería ser muy alto, de forma tal, y con sanciones ejemplificantes, de forma tal que usted disuada. Y por el otro lado también evaluar las lógicas que en algunos países hay frente a los menores de edad, porque si un menor de 18 años, de 16 por ejemplo, tiene la capacidad, el raciocinio y la madurez para actuar y tomar ciertas decisiones, no debería ser juzgado igual que se juzga a un menor de 14 o de 12 años o de 13, pues porque ya tiene unas capacidades cognitivas que demuestran que sí podía tomar decisiones y que sabía lo que estaba haciendo. En nuestro país también surgió la interrogante de cómo la policía tiene que actuar ante el fenómeno del crimen organizado. Muchas veces hablamos sobre si es mejor prevenir, si es mejor reprimir. Para Chacón, especialista en crimen organizado y en seguridad nacional, tiene que haber un balance entre los dos puntos. Reprimir mucho sin prevenir es malo y prevenir sin represión también lo es. Uno desarrolla capacidades para poder disuadir al tiempo que invierte también en capacidades para poder prevenir. Ambas cosas son fundamentales. Copas el espacio de forma legítima, pero también estás listo a imponer la ley. Y no puede haber duda de que el Estado puede imponer la ley. El problema es que en muchas partes o se hace solamente el uso de la fuerza como medio disuasorio y esa fuerza tiende a tener unos efectos también en la comunidad, o simplemente se previene, pero las dinámicas criminales son tan fuertes que el Estado no logra entrar. Hay que hacer las dos al tiempo. Ya que teníamos la oportunidad de hablar con Chacón, aprovechamos para hablar sobre la figura de Sebastián Marcet en América Latina, su presencia en varios países de la región. Chacón nos decía que hay una especie de romantización con el narcotráfico y comparó la figura de Sebastián Marcet con la de Pablo Escobar. El hecho de que exista un narcotraficante que tenga presencia en varios países, que controle el negocio, que se sepa y que las autoridades no hagan nada por detenerlo, nada certero, no haya un esfuerzo mayor, lo que demuestra es una gran vulnerabilidad de los países frente al narco. Y ese es uno de los principales problemas, justo de la respuesta que te acabo de dar. Comparable con Pablo Escobar, eventualmente. Todo capo hoy es comparable en su momento con lo que fue Pablo Escobar porque terminan siendo figuras muy visibles. Aunque, es importante decirlo, hoy en día la dinámica del narcotráfico ha cambiado mucho. Es casi que una figura externa a lo que es hoy el narcotráfico, porque hoy los cabecillas del narcotráfico están invisibles. No se sabe quiénes son, es lo que se conoce como la cuarta ola del narcotráfico. Entonces resulta ser una figura particular con mucho poder a la cual hay que enfrentarla, y aquí la cooperación es fundamental, y aquí la participación y el liderazgo de Uruguay y de los países que se están viendo afectados pues tiene que ser determinante. Bien, más que interesante. Te felicitamos, Agus, por este informe que nos deja mucha información de calidad respecto a este tema tan complejo para abordar desde todas las aristas. Así que muy buen trabajo y bueno, nos vemos en un rato. Muchísimas gracias. Gracias, Agus.